Cápsula educativa de cierre, proceso sumativo número 2, Ciencias Naturales para sexto básico A y B. Hola niños y niñas de los sextos básicos A y B, soy su profesora de Ciencias Lorena. Les presento el panel de anticipación, el cual nos indica las tareas que debemos cumplir para lograr nuestro objetivo. Debes tener a mano el texto del estudiante de Ciencias Naturales. Vamos a revisar la unidad, el objetivo de aprendizaje y habilidades, el contenido, el resumen y metacognición. Y cuando sea necesario, aprietas el botón pausa. Unidad, objetivo de aprendizaje y habilidades. Estamos en la unidad 3, la materia y sus cambios. El objetivo de aprendizaje es el número 13. Demostrar mediante la investigación experimental los cambios de estado de la materia como fusión, evaporación, ebullición, condensación, solidificación y sublimación. La habilidad, experimentar, observar, registrar e interpretar. Contenido. ¿Cómo se organiza y se comporta la materia? Modelo corpuscular de la materia y los cambios de estados de la materia. El modelo corpuscular es una representación de cómo está constituida la materia. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué establece el modelo corpuscular de la materia? El modelo corpuscular de la materia se puede explicar mediante 4 postulados. ¿Qué nos dice? El primero de ellos, la materia está constituida por pequeñísimas partículas. Estas pequeñas partículas se llaman átomos. Las partículas se encuentran en constante movimiento. Ya no están quietitas, fijas, ¿cierto? En un lugar. Se están moviendo y si están en un mismo lugar, están vibrando. Número 3. Las partículas se encuentran unidas por fuerzas de atracción. Es decir, estas fuerzas de atracción no es que las mantengan unidas, sino que entre ellas interaccionan. Número 4. Entre las partículas hay espacios vacíos donde no hay materia. Imagínense, si yo estoy al lado de una persona, ¿cierto? Entre la otra persona, aunque estemos muy juntas, ¿cierto? Siempre va a haber un espacio entre las dos. Lo mismo sucede con las partículas. Las partículas, ¿cierto? Al estar juntas o interaccionando mediante las fuerzas de atracción, siempre van a haber espacios, ¿cierto? Vacíos donde no va a haber materia. O puede que quepa otra partícula, ¿cierto? Dentro en ese espacio vacío, más pequeña, que sigue siendo un átomo, pero entre el espacio que va a quedar entre la partícula, que es un átomo más grande, y el más pequeño, ya siempre va a existir un espacio que va a ser un vacío. Modelo corpuscular y los estados de la materia. En el estado sólido tenemos las partículas, que son átomos, interactuando con otros átomos a través de las fuerzas de atracción. Estas fuerzas de atracción son lo bastante intensas para mantener a esta partícula, ¿cierto?, en un mismo lugar. Están prácticamente casi quietas. ¿Por qué digo casi? Porque si están en el mismo lugar y no se están moviendo, ellas están vibrando o rotando, o bien ambas. En el estado líquido, estas fuerzas de interacción no son tan intensas como en el estado sólido, lo cual le da una cierta libertad, ¿cierto?, a los átomos que constituyen este tipo de estado. Entonces se están moviendo. Si bien no están suficientemente alejadas, tampoco lo van a estar suficientemente cerca. En el estado gaseoso, en cambio, la interacción entre los átomos o bien las fuerzas de atracción que hay entre los átomos es casi nula. Las partículas o bien los átomos andan dispersos y alejados unos de otros. Los cambios de estado y su relación con la energía térmica. Tenemos aquí los cambios de estado, tenemos el estado sólido, el líquido y el gaseoso. ¿Ya? No quiere decir que el estado líquido, el estado gaseoso sea una nube, ¿ya? Sino que indica como que es un lugar donde hay un gas, ¿ya? Porque recuerden que las nubes no forman parte del estado gaseoso, sino que forman parte del estado líquido. ¿Por qué? Porque las nubes están constituidas por pequeñas
gotitas en estado líquido de agua. Por lo tanto, no son, ¿cierto? Las nubes no son gaseosas. Volvamos. Cuando un cuerpo que está en estado sólido pasa al estado líquido, a ese proceso físico le llamo fusión. Cuando el líquido pasa a estado gaseoso, lo llamo vaporización. Y cuando el estado sólido pasa directamente al estado gaseoso, ya directamente sin pasar por el estado líquido, ese proceso físico se llama sublimación. Ahora, estos tres procesos físicos que les nombré, fusión, vaporización y sublimación, son procesos físicos que requieren de energía, es decir, absorben energía térmica, calor. Por otro lado, ya tenemos cuando un cuerpo que está en estado gaseoso pasa al estado líquido, se va a llamar condensación. Cuando desde el estado líquido pasa al estado sólido, se va a llamar solidificación. Y cuando pasa del estado gaseoso directamente al estado sólido, se va a llamar sublimación inversa. Ahora, estos procesos liberan energía térmica, es decir, ¿cierto? La liberan al entorno. Estos procesos físicos ya no necesitan energía térmica como en los casos anteriores. Los cambios de estado en la naturaleza. En la naturaleza ocurren, ¿cierto?, muchos cambios de estado. Algunos de ellos, ¿cierto?, son la evaporación, es decir, cuando el agua pasa del estado líquido al estado gaseoso por efecto de la energía térmica. La solidificación, ya, cuando el magma, entre comillas, se enfría y se solidifica formando rocas, las que se llaman rocas ígneas. La condensación, cuando el agua, y acá le puse la imagen, ¿cierto?, de unas plantitas que tienen gotitas de agua, ¿ya? Y en este ejemplo es el ejemplo del rocío. ¿Y qué quiere decir? Que el agua que está en estado gaseoso, ya, las partículas de agua en estado gaseoso comienzan a depositarse en la superficie de las hojas, ya, que están, tienen menor energía térmica, por lo tanto, comienza el proceso del cambio de estado. ¿De cuál? Del gaseoso al estado líquido. También tenemos el otro proceso físico, la fusión. Y les puse, ¿cierto?, un trozo de hielo, puede ser de un iceberg, que por acción, ¿cierto?, del calor del sol, va a pasar del estado sólido al estado líquido. Y hemos llegado a la escalera de la metacognición, el cual nos permite reflexionar sobre nuestro aprendizaje a través de 4 preguntas. ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? ¿Para qué me ha servido? ¿Y en qué otras ocasiones puedo usarlo? Y no olvides enviar tus dudas o consultas al correo cienciaparexplicarelmundo@gmail.com. Chicos, le quiero hacer una acotación, ¿ya? Por favor, no busquen información en internet. Ya en la evaluación sumativa, muchos encontraron información en internet con conceptos que yo a través de las videoguías no he enseñado. Ya estos conceptos se utilizan a nivel de universidad en termodinámica. Así que es imposible que ustedes, niños, ya estén dominando este tipo de conceptos. Por favor, todo lo que se preguntan en las evaluaciones es contenido del libro. No es necesario, ya, para nada, buscar información en internet. Esa es mi acotación. Así que, por favor, cuando rindan la segunda evaluación sumativa, por favor, no busquen información en internet y utilicen los recursos
que tienen, por ejemplo, el libro, el texto de ciencias naturales, las videoguías, que también, ¿cierto? Hay mucho contenido en ella. Ya chicos, los dejo, pórtense súper bien, cuídense mucho, besitos, chao.